Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos, discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Caro. Y yo soy David. Y el día de hoy vamos a hablar de una película muy bonita, bueno, que a mí me gustó bastante, que se llama Familia en Renta. Esta película creo que también tuvo algunas menciones ahorita en la temporada de premios, ¿no? O sea, creo que estuvo nominada a una que otra cosilla, no las, o sea, no para las grandes como, bueno, las categorías como más de película o actriz, actor, nada de eso, pero creo que sí tuvo una que otra nominación. También creo que para los Critics y para los Golden tuvo ahí algo y pues estuvo también como muy, pues sí, promocionada desde el año pasado esta película y pues vamos a hablar un poquito de ella. ¿A ti qué te pareció? ¿Qué expectativas tenías de la película desde que vimos el tráiler? Sí, fíjate que yo ni siquiera me acordaba, sí, ahorita estaba revisando. Tuvo una nominación a Mejor Actriz Joven en los Critics' Choice y creo que lo demás ha sido en otro tipo de premios, por ejemplo en los Astra Film Awards y demás, pero creo que en las categorías principales, no sé si es un tema también de fechas o si simplemente no dio la talla, pero no entró en nada más, es la única que tiene. Y por eso yo pensaba este episodio, de hecho, hasta ahorita que lo mencionas, yo pensaba este episodio más como, aunque estamos muy enfocados en la temporada de premios, no queremos dejar de lado todo lo que se está estrenando este año también, ¿no? Y creo que esta es una Sí. película que vale la pena, independientemente de si la nominaron por si nada más alcanzó esa nominación porque no les gustó tanto o si fue un tema de fechas y que entraría el otro año, que a lo mejor tampoco. Aún así creo que vale la pena hablar de ella. Y en cuanto a las expectativas, creo que de entrada el concepto es intrigante, ¿no? El tráiler hace un muy buen trabajo para mostrarnos la premisa principal de la película. Un actor fracasado que vive en Japón, lo contratan una agencia que lo que se dedica es contratar a gente para que actúe papeles en su vida real, ¿no? Y eso ya de entrada es intrigante y interesante y creo que con mucho potencial para abordar muchos puntos centrales de lo que es la experiencia humana, la conexión con otras personas, la necesidad de cierre, la necesidad como de cierto tipo de roles en la vida y qué tanto, qué implica la genuinidad en ese tipo de roles, sobre todo en este contexto, particularmente de que la película es en Japón, en donde hay como mucho este tema de la soledad, altas tasas de suicidio, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, creo que sí no tenía la expectativa de que fuera la mejor película del mundo, porque también el tono que parecía llevar la película y el concepto en sí mismo, creo que tenía mis reservas, pero la verdad es que la disfruté bastante. Fue una película que me gustó, que me pareció que hizo una buena reflexión, que me pareció que tuvo escenas poderosas, que abordó los temas de manera inteligente, de manera interesante. Y que creo que hay mucho que podemos empezar a analizar desde esa perspectiva. Pero sí, definitivamente me gustó, me gustó. ¿Tú? Igual, creo que desde que, lo mismo, o sea, desde que vi el tráiler, me pareció interesante el concepto y sí llenó un poco, o sea, sí llenó lo más que se podía mis expectativas Ujú. porque el concepto se me hacía, pues sí, o sea, bueno, interesante y lo mismo, o sea, sentí que valía mucho la pena hablar de todos estos temas. Sí, por supuesto. Creo que no sé por dónde te gustaría empezar. ¿Quieres hablar a grandes rasgos de la trama? Creo que te digo, el tráiler ya lo aborda. Creo que esa es la premisa central. Pero no sé si quisieras.
Pues a lo mejor agregar un poco se trata como de este actor que tenía estas expectativas de ir a Japón y allá encontrar un mejor trabajo, tener mejores oportunidades y resulta que no, o sea, como que no le va muy bien y anda así como de un trabajito a otro, comerciales, cosas así como muy pequeñas, hasta que le surge una oportunidad que le dicen, preséntate a este lugar, y llega y resulta que es un funeral. Y está como muy sacado de onda de, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O por qué me citaron aquí? Y todo el mundo se para y empiezan así como todo el proceso del funeral y ya después se da cuenta que es algo, pues, actuado, ¿no? Y de ahí le dice el que lo contrató únicamente para ese momento que pues puede darse una vuelta por su empresa y a lo mejor podría trabajar, ¿no? Sí va y se da cuenta de que la empresa se llama Familia en Renta y que se dedican a eso, ¿no? A representar papeles en la vida de las personas y como les mencionábamos, ¿no? Es el papel que él empieza a representar en la vida de otras personas, el más importante en la vida de una niña, ¿no? Que él empieza a representar el papel de su papá y cómo va creando esta conexión con ella, también lo que implica para la niña, lo que implica para él, lo que implica también para la empresa, cómo se va relacionando con las demás personas de la empresa y también cómo esto va, pues sí teniendo como muchos cambios en él y cómo va pensando las cosas ahora de una manera diferente. También se va desarrollando otra relación pues algo cercana con otra persona, era Un actor director, retirado. ajá, un actor retirado y todo lo que implica, ¿no? Y se ve así como muy rápido con otras personas, ¿no? Que también lo contratan. Entonces, es una película que tiene algo de comedia, pero también un poquito la parte, pues sí, sentimental, dramática, pero lo va tomando como de muy buen tono durante toda la película. Sí, claro, sí, no, a grandes rasgos. Sí, mucho es el foco con la niña, te digo, creo que ella fue la que estuvo nominada a Mejor Actriz Joven. Ella es la que aparece en el póster y como que le dan mucho énfasis en el tráiler, pero a mí en lo personal, todavía sin entrar de lleno a la parte de los spoilers, me gustó más, se me hizo más interesante el vínculo con este actor retirado, que era ya un viejito que tenía problemas de demencia, y lo contrata la hija para que lo entreviste, ¿no? El rol que cumple es como de un entrevistador, que yo te decía, ¿por qué no simplemente le Era un pagas? escritor. Ajá, que era un escritor que iba a escribir sobre su obra y sobre su vida para que el papá sintiera que el mundo lo recordaba. Y yo decía, ¿por qué no le pagó a alguien de una revista? Pero mejor contrató a alguien que actuara. Pero bueno, ese vínculo me parece todavía más interesante. Pero como dices, creo que la premisa en sí es como que habla mucho de lo que es nuestra sociedad actual, ¿no? Y creo que hay mucho que desmenuzar. Para mí lo más sorprendente es que esta no es una película ficticia, o sea, es ficticia, pero me refiero, no es 100% algo que no suceda en la vida real. Investigando para el episodio, porque me quedó esa duda después de ver la película, resulta que sí existen empresas de este tipo en Japón, en las que las personas pueden rentar a alguien para que actúe un papel dentro de sus vidas ya sea por horas o por días incluso. Entonces es bastante sorprendente. Según lo que investigué, hay alrededor de 300 agencias de este tipo en Japón. O sea, no es alguien al que se le ocurrió y es un nicho muy particular con pocas personas. O sea, 300 agencias te habla de que pues es un servicio solicitado y popular, ¿no? Entonces, me parece interesante que se decidieran y se armara esta película desde ahí y hacer el análisis de por qué necesitamos este tipo de cosas en el mundo, ¿no? Creo que
habla de lo difícil que es para los seres humanos conectar y de qué tanto a veces, pese a que es muy difícil, es muy necesario, ¿no? Y entonces estamos dispuestos a pagar por conexiones, ¿no? Que creo que es uno de los comentarios más interesantes que hace la película, pero que a la vez le dan muchos matices, porque, ajá. No, sí, o sea, creo que, o sea, sí es una película sobre la parte de conectar con las personas. Yo te decía que a mí se me hacía una película sobre la soledad, ¿no? Sobre las personas, Sí, claro. lo solas que se pueden llegar a sentir, que necesitan a alguien más que esté ahí. Pero creo que más allá de las conexiones va, creo yo, como la comunicación o la falta de aceptar la relación que tienes. Ah, claro. Creo que va más allá porque muchas de estas personas podían tener la conexión, o sea, tenía a la hija, tenía a la esposa, tenía a la mamá, pero lo difícil era poder aceptar el tipo de relación que tenía con esa persona. Y necesitaban a otra persona que cumpliera los requisitos que necesitas. O sea, eso es lo que se me hace como muy difícil o interesante, o sea, difícil como de ir como procesando durante la película, pero también como interesante y que digo, es como mucho de esta soledad, porque necesitas ciertos requisitos en una persona para que tú puedas sentirte bien. Y ahí es donde creo que han ido cambiando muchísimo las cosas. O sea, porque es como voy a contratar a un amigo, pero quiero un amigo para que haga esto y esto, y que me trate de esta y esta manera, y que se vista de esta y esta manera, ¿no? O quiero una hija para esto y esto, y quiero una persona que, o sea, porque todo eran como requisitos muy específicos, porque creo que es como esa falta de poder aceptar las relaciones que tienes alrededor. O sea, porque no puedes pedir una persona con las características, o sea, no puede haber una persona tal cual tú quieres. Y creo que también de ahí lo que tú decías de por qué no le pagó a un escritor para que fuera a una revista. Pues no, porque necesitaba a alguien que le hiciera sentir eso que necesitaba que sintiera el papá. Que todo el tiempo lo estuviera alabando, que lo estuviera preguntando sobre su vida, que pasara el tiempo con él, que le hiciera sentir ciertas cosas que a lo mejor otra persona no se las iba a hacer sentir, y por eso necesitaba decirle a alguien, eso es lo que le vas a hacer sentir, mi papá es de esta manera, no puedes mencionar esto, no puedes decir esto, tienes que decir esto, o sea, porque eso es lo que necesita la persona. Y creo que ahí es donde viene mucho ese cambio ahora, ¿no? Que es como esa desconexión, porque no poder aceptar lo que hay. Es como no cumple ciertos requisitos, pues simplemente me desconecto y ya no conecto con nadie más. Ajá. Y también la falta de comunicación, porque creo que mucho de lo que pasaba en la película era el no poder acercarme a alguien y decirle la verdad, y necesito que venga alguien más y lo diga o me ayude a poder decirlo, porque creo que muchos de esos servicios eran para eso, como disculpas, ayúdame para que le pueda decir esto, ayúdame para que pueda sanar esto. O sea, creo que de ahí va la película y es difícil, ¿no? Como ver cómo la sociedad va mucho hacia eso y mucho de la soledad, y era algo que también yo te mencionaba cuando vimos la película, o sea, es que mucha gente menciona, o sea, lo bien que está Japón en muchas cosas, de que ya hicieron esto, ya hicieron aquello y todo. Yo te decía, sí, pero creo que también hay los índices de salud mental no van nada bien. O sea, y la gente se siente muy sola y la gente, o sea, hay muchos suicidios y hay mucha depresión y hay mucha soledad, y creo que esta película te refleja mucho eso. O sea, que claro que les va muy bien en muchísimas cosas y tienen, pero ¿dónde va dejando
esa parte fundamental de lo que es ser un humano. Entonces, hoy creo que es importante también ese tema. No, por supuesto, y que al final es interesante, creo que vale la pena hacer el análisis de varios de los papeles que interpreta Brendan Fraser en su papel, porque creo que reflejan muchas cosas, ¿no? Al final, eso es una de las cosas que más me gustó de la película, que no te lo dejan en un solo tipo de vínculos, sino que exploran distintos tipos de vínculos y exploran las distintas carencias que tratan de llenar con esos tipos de vínculos, que creo que es un análisis muy interesante de en qué estamos fallando, no como sociedad, sino como seres humanos que nos vinculamos. A final de cuentas, creo que todos los seres humanos sufrimos, todos tenemos vínculos que nos gustaría que funcionaran de mejor manera, tenemos vínculos que quizás tenemos descuidados o que no los sentimos tan cercanos como nos gustaría o demás, porque al final todos somos seres que fallamos, ¿no? Y entonces creo que es interesante ver este análisis que la película hace. No lo hace como de manera tan, vamos, como, porque al final es una película muy, como decimos, de comedia, de más, un poco más relajada, incluso relaja el tono en algunas cosas que a mí me sacaron un poquito de onda, pero bueno, ya llegaremos a eso más adelante. Pero aún así creo que hace un análisis bastante robusto, que por lo menos da para hacer ese análisis, ¿no? A partir de lo que presenta la película. A mí en lo particular, por ejemplo, si quieres incluso nos podemos ir un poco en orden, pero a mí el caso que también, pese a lo corto que fue, que me pareció muy interesante de la película, es el primero que toma. Sí. Supongo que esto ya es entrar un poco en spoilers tal cual. Quizás lo que ya hemos dicho hasta ahorita es un poco deducible en general sobre el tráiler, pero pues si no quieren tener aquí la advertencia light, porque todavía no es como el final, pero si quieren tener la experiencia completa de la película y no la han visto, yo recomendaría pausar aquí para que no se enteren como de los detalles más específicos de la trama, pero creo que vale la pena ya desde aquí empezar a hacer ese análisis más profundo, ¿no? Entonces, si no la han visto, pausen y lo retoman cuando ya la hayan terminado. Entonces, el primer caso que tiene este actor es, lo contratan para una boda, para que sea el novio, que la familia lo conozca, y entonces el plan es, se va a casar la chica, van a tener esta ceremonia muy bonita y después a la familia se les vende el cuento de que se van a ir a vivir a Canadá y entonces ya no va a regresar, ¿no? Se va a ir a vivir a Canadá con su nuevo esposo. Y entonces lo contratan para que toda la familia lo conozca, que salga en las fotos, que salga en la boda y tan, ¿no? Es un trabajo relativamente pequeño, pero que a él le hace sentir muy incómodo, ¿no? Es como, es que no le puedo hacer eso a esta familia, ¿no? O sea, como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué horror, ¿no? Como que estaba muy nervioso de lo que implicaba hacer este papel. Y luego ya después se descubre que lo hace porque resulta que esta chica es lesbiana, tiene una pareja, otra mujer, y que obviamente la rigidez de la familia, como muy tradicional, que necesitaba, de por sí la familia necesitaba que para que saliera de casa saliera casada, pues obviamente no aprobaban la relación que tenía, que probablemente la tenía obviamente en secreto de su familia, y entonces para no perder el vínculo con su familia, para no quedar peleada con la familia, decide montar esta escena para que la familia quede satisfecha y que ella se pueda ir a vivir con su pareja y estar feliz, ¿no? Entonces, es muy interesante porque al final Brendan Fraser, bueno, se me fue el nombre del actor en la película. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba? No. Lo googleamos rápido. Es Philip, el actor Philip. Sí, ya me acuerdo. Philip después resulta que pues ya cuando ve esto y que está esperando a su pareja y que ve que se juntan y las dos le dan las gracias así como con mucho sentimiento, pues ya él dice, pues ya se siente bien, ¿no? Y entonces
pues termina siendo algo muy significativo para él, por eso que logró hacer por esta chica, ¿no? Que al final todo salió bien. Y es como, desde un sentido de vista moral estricto, es como, no, es que le mintió a la familia, ¿no? Es que cómo pudo hacer eso y demás. Pero cuando ves el contexto y dices, o sea, qué trágico es, porque no solo pasa en Japón, pasa también aquí en México, qué trágico es cuando las personas tienen que escoger entre que tu familia te apruebe o que puedas vivir la vida que a ti te gustaría, ¿no? Y es como, a veces no es que que las otras personas no sean como queremos, a veces es que las otras personas no nos aceptan como nosotros somos, ¿no? Y Ujú. entonces también esa parte es trágica y que es interesante el uso que se le da a esta agencia en ese momento porque vamos a mantener una ilusión con la familia para que la familia no sufra porque al final de cuentas esta chica si quiere a su familia y no los quiere ver sufrir, obviamente para ella es doloroso que su familia sufra por quién es ella, pero pues tampoco quiere que ellos eh, pasen por eso, porque ella sabe que para su familia es una deshonra o es algo muy doloroso o incluso tendrían que cortar lazos, ¿no? Entonces como llegar a ese punto medio, pero lo trágico que es tener que recurrir a eso, ¿no? Sí, o sea, aquí es otro caso porque ella pide esto para poder salir, pero en todos los demás casos siento que es eso, o sea, como cumplir una función. Ujú. A eso es a lo que iba yo con mi punto. No, claro, y no, yo no estoy argumentando en contra de, pero creo que es interesante ver cómo las relaciones familiares, las relaciones humanas fallan desde distintos aristas, o sea, fallan Sí, porque sí, claro que es un punto muy central en el contexto actual, que a veces redes sociales y demás nos idealizan las relaciones al punto que queremos que las relaciones sean de una manera muy específica, queremos que los demás se comporten de cierta manera, que sean el ideal, el príncipe azul y lo que quieras. Y entonces cuando los demás no cumplen esa expectativa, pues es muy más fácil deshacernos de las relaciones y no solemos ser capaces de aceptar al otro y de encontrar en sus vulnerabilidades belleza, a lo mejor claro que eso sí pasa y de ahí que pueda ser tan rentable una empresa como esta, pero también creo que a veces nosotros no somos aceptados por los demás y ese rechazo también es doloroso, ¿no? Entonces, claro que al final, si lo condensamos, pues mucho sí es eso, que esperamos que los demás sean como nosotros queremos que sean y cuando no son así, falla algo, pero creo que es interesante analizar todas las aristas, sí, ¿no? porque también si lo ves desde el otro punto, los papás no la aceptaban o no la iban a aceptar Exacto. a ella Sí, es como a lo que es y voy. era cambiarla por completo y a lo mejor si hubiera dado el caso de que ella dijera la verdad, ellos a lo mejor terminarían en la empresa buscando una hija, alguien que Ándale. actúe como una hija, porque no cumple con las expectativas o bueno, con los requisitos que ellos necesitan. Y bueno, yo creo que ya es momento, bueno, ya estamos como en lo de los spoilers, pero no sé qué, o sea, ¿tú qué opinas o qué fue lo que, por lo que más te gustó la relación de Philip con el actor? Sí, creo que y es otro punto que también es interesante, ¿no? Para dar un poquito más de contexto, pues este actor, como decimos, tiene problemas de demencia y entonces ya lo tienen encerrado en su casa, ya se le están olvidando las cosas y entonces la hija lo contrata, pues más que nada para que como que al papá le gusta platicar, pero la hija como que no es con quien quiere platicar. eh, y entonces lo contrata para que esté ahí escuchándolo y, ¿no? Y que el papá, como dices, que se sienta de cierta manera. Pero lo interesante, que fue la razón por la que más me gustó, es que le dan un giro muy interesante y Philip conecta con el papá, porque se empiezan a hacer amigos genuinos. O sea, él, de entrada, él ya lo conocía, o sea, como sus películas. Él ya había visto películas de él. Philip ya había visto películas de este actor, que es como un actor como muy importante en Japón, ¿no? Entonces, él ya había visto películas, había cierto nivel de admiración, conecta con él. Philip durante la película narra que no tuvo una buena relación con su padre, entonces como que ve una figura paterna y esta conexión. Eh, y creo que lo más interesante para mí fue después cómo este señor conecta tanto con Philip
que le acaba pidiendo a él que lo lleve a su pueblo natal, que está a quién sabe cuántos kilómetros, y tienen que agarrar barco, y tienen que pedir ride, y tienen que subir una montaña, y no sé qué tanto, o sea, hasta la fregada. Siendo él ya un viejito, le pide a él que que su plan es como desaparecérseles a la hija y a la señora que los cuida ahí en la casa. El plan es desaparecérseles y irse para allá, ¿no? Y le tiene tanta confianza a Philip por lo vulnerable que se muestra o por lo que lo hace sentir desde ese papel. Y que al final Philip, por el arco narrativo que va llevando durante la película, acepta y lo secuestra, se supone. O sea, como que los demás lo ven como que lo secuestra y se lo lleva para allá, ¿no? Y luego es muy bonito porque cuando llegan a su lugar natal, o sea, es una casa metida en medio de la vegetación, o sea, es un lugar tan abandonado que ya creció la naturaleza alrededor de la casa, así completamente abandonada, ya en ruinas. Y lo que iba a hacer era ir a un árbol que estaba al lado de su casa a desenterrar unas fotos de su amor de la juventud, ¿no? Y entonces ahí encuentra estas fotos de lo que era su vida antes. Y es muy, muy bonita, una escena muy, muy dulce en la que dice, pues es que tenía que venir antes de que ya no recuerde nada de esto. Y como que vuelve a ver la foto, la cara de esta chica que no ve en los últimos 50, 60 años, y se pone a llorar, ¿no? Entonces es como muy bonito. Pero más allá como del vínculo y la parte emocional y la parte emotiva y las emociones que evoca la película, a mí de las cosas que más me gustaron de esta relación y que más interesantes la hicieron para mí es como esta idea de, o sea, qué tanto pueden estar fragmentadas las relaciones padre-hija, que este señor necesita pedirle a una persona que lo entrevista hacer esto que es tan significativo y tan importante, y como él sabe y está completamente seguro que su hija no lo va a aprobar, ¿no? Y entonces, no sé, como esta dicotomía de, porque puedes ver los dos puntos y puedes entenderlos y puedes, en un momento el señor le narra y le cuenta a Philip que él nunca fue un buen padre, o sea, no fue un padre presente para su hija, y entonces, que por cierto tenemos el otro episodio que hicimos de Jay Kelly y Sentimental Value de padres actores ausentes, aquí hay otro, un patrón este año al parecer, pero bueno. Sí, ya sé. Nunca fue como muy cercano a su hija, entonces la hija no parece tampoco ser cercana con él. Y ya lo ve más como, pues déjate contrato a alguien para que esté ahí contigo, ¿no? O sea, como que la hija tampoco lo busca mucho. Pero entonces esa parte no, como de, no es que la hija necesariamente lo contrate porque no, lo contrata como un reemplazo para el papá, o sea, bueno, como un alguien que esté ahí para él porque ella no va a estar, pero termina siendo, o sea, como este vínculo roto entre padre e hija, al punto que Philip cumple una función mucho más profunda en ambos, porque llega un punto en el que la hija dice, no, espérate, o sea, sí te estás llevando bien con él, pero tampoco exageres, o sea, tampoco queremos que se vuelva a ilusionar con la vida, nomás queríamos que lo entretuvieras un rato, ¿no? De hecho, la hija prácticamente le dice, no, ya no vengas porque lo estás emocionando demasiado. O sea, el papá vuelve a salir por primera vez con él, y salen a comer no sé qué, una cosa muy extraña. Pero luego tiene un accidente y como que ya mero lo atropellan, entonces la hija dice, no, ya no lo saques porque está bien que sí, pero tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, puedes entender el punto de vista de la hija de, ok, no quiero que a mi papá le pase nada y lo quiero tener bajo cuidados en casa, pero es el punto de no hubo nunca una relación lo suficientemente profunda como para el que el papá fuera capaz de pedirle a su propia hija, oye, tengo algo muy importante en mi casa de origen y quiero que me ayudes a ir por eso, porque sabía que la hija le iba a decir que no, ¿no? Entonces, como esta relación tan fragmentada que necesitas de alguien que es un actor, que viene y establece ese vínculo para poder pedírselo, ¿no? Y como que esa tragedia humana también que dices, a veces sabemos que hay cosas que a pesar de que haya personas que nos quieran, como
familiares y demás, sabemos que hay cosas que no podemos pedir porque no lo van a entender, ¿no? Y entonces como que esa parte también me parece como muy trágica y que fue un poco el por qué me gustó más este vínculo que forma. Mm, sí, entiendo. Y que también creo que ahí lo veían desde perspectivas diferentes, porque para la hija era un te amo demasiado y por eso te estoy cuidando, porque no quiero que te pase nada, porque para mí es más importante como que ella lo veía desde otro lado, desde tu salud, desde te va a pasar cualquier cosa y se te olvidan las cosas y mejor no salgas, ya estás muy grande, ¿no? Ajá. Y como esa sobreprotección y ese yo te quiero cuidar y yo quiero estar al pendiente de ti por esto. Creo que también ahí había como esa diferencia, ¿no? Ujú. Entre cómo lo interpretaban. Y ahorita también lo que mencionabas, ¿no? O sea, de cómo conectó con él, pero creo que él, bueno, Philip, o sea, conectó con todos. O sea, Sí, creo sí, que es claro, mucho, también habla de la soledad que él traía, por o sea, de la supuesto. soledad, del vacío que él sentía, de la depresión que lo acompañaba y le fue muy fácil conectar y crear vínculos con todos. Ujú. Y era algo que le mencionaban mucho cuando él empezó a trabajar ahí, ¿no? Así como de, te vas a tener que despedir o simplemente ya se cierran, son solamente como casos, trabajos y se van a cerrar y ya. Y para él era muy difícil esto porque inmediatamente creaba un vínculo con las personas, que fue también lo que le pasó con la niña con la que tenía que ser el papá, ¿no? Ujú. Y para él ya era como el papá, o sea, de verdad se estaba tomando el papel muy en serio Ujú. y la llevaba, le hablaba, la niña también creó esta conexión muy fácilmente con él porque tenía claro que esa ausencia y el ver que una persona se preocupaba por ella y que estaba al pendiente y que la aceptaba, pues le fue muy fácil. También porque la relación con la mamá era un poco complicada porque la mamá pues como que le importaba más el éxito, el que tengas buenas calificaciones, Ujú. el que lo hagas bien, el que entres en la escuela y más desde esta visión muy esto que hablábamos, ¿no? Como el éxito, pero pues sabes si seas feliz. Ujú. Y Philip no, como que Philip le importaba más cumplir este papel con la niña, pero también mucho desde su soledad. Ujú. Y con el papá igual, con el papá, con el actor igual, ¿no? O sea, mucho desde su soledad. Y también, o sea, te pasaban como estas escenas que iba también con una otra persona que parecía que de verdad hacía muy bien este trabajo de ser el amigo y creo que también eso de necesito un amigo Ujú. y con los mismos compañeros, bueno, con la compañera y un poquito con el compañero, o sea, y que creo que eso también lo veían mal los mismos de ahí de Familia en Renta, o sea, de la empresa como de no puedes tener vínculos tan fuertes porque vas a tener que decir adiós y eso era algo que a él le costaba Ujú. y que, o sea, sí le costó en la película y creo que aquí es importante también otro tema que incluso el de el jefe o el dueño de la empresa Ah, sí. tenía una familia que rentaba, ¿no? O sea, tú pasan una escena donde él llega a su casa y tiene una esposa y un hijo y te la crees por completo. Yo me la creí. Sí. Y luego después te pasan otra escena donde, no, o sea, ellos están actuando para él como esposa y como hijo. Entonces dices, wow, o sea, ¿cómo es tan fuerte esa necesidad de tener a alguien? No porque esté mal, o sea, claro que todos Tenemos esa necesitamos necesidad. tener a alguien, pero me refiero que es muy difícil poder conectar con alguien o poder aceptar a alguien o poder estar con alguien de verdad y necesitas rentar a alguien y era lo que él estaba haciendo, ¿no? Y se me hizo así como, wow, pero lo que ya no me gustó es que ya no desarrollaron más eso, como que hasta ahí Sí. lo dejaron y quedó ahí en el olvido. Entonces, pues no sé, estuvo un poco raro. También no sé si quieras agregar algo más o quieras comentar un poco de qué te pareció el final, cómo concluyó todo esto. Sí, brevemente, creo que antes de entrar al final, un par de cosas que me parecieron interesantes es, con la relación de la hija, creo que sí es curioso. De entrada,
ya desde que plantean la idea de, la mamá te quiere contratar como papá porque en la escuela piden que sean una familia, te digo, como desde este tradicionalismo japonés, es como es una escuela tan elitista y tan moralista que tienen que estar los dos papás para que la niña entre, ¿no? Pero luego dices tú, o sea, la niña era muy madura, o sea, si realmente solo le interesaba la escuela, perfectamente le pudo haber explicado a la niña, oye, tu papá no va a venir, pero vamos a contratar a alguien para que nos ayude a que entres a la escuela. La niña lo hubiera entendido. Pero no, la mamá dice, no, pues vamos a engañar a la niña, vamos a hacerle pensar que sí es su papá, para que le dé un poco más de seguridad. Y es como, señora, ¿no piensa que cuando venga y luego la vuelva a abandonar, Eso le va a crear más le va a inseguridad. crear más traumas a la niña? Pero luego ves un par de escenas con la mamá y dices, pues creo que pues sí entiendo que la mamá, o sea, lejos, más allá del hecho de que sí, tienes razón, era como muy de lo que me importa es el éxito de la hija, creo que la mamá era muy torpe emocionalmente y como que no tenía como esta noción, porque incluso hay dos escenas que me gustaron mucho en ese sentido, que muestran esta torpeza emocional de la mamá y que muestran y refuerzan mucho esta idea de por qué este tipo de servicios son tan solicitados. Hay una escena en la que la niña se entera de que, porque aparte es como muy obvio, es como la niña por casualidad anda viendo la tele y ve un capítulo viejo donde sale su papá y dice, caray, ¿mi papá es actor o qué? Y ya de ahí se entera, ¿no? De que nunca fue su papá, sino que era un actor contratado. Y la mamá evade el tema por completo, es como, oye, si entraste a la escuela, oye, que mi papá no es mi papá. Y la mamá, visto, vamos a hablar de otra cosa, y como que evade completamente el tema, nunca tiene la confrontación con la hija y es como no tiene esa habilidad emocional para hablar de esos temas, lo evade todo el tiempo, lo está evadiendo y evadiendo y evadiendo. Y por otro lado, la escena de la entrevista de la escuela, ¿no? También me pareció muy significativa porque la mamá ya tenía el script completamente planeado de qué tenían que decir y luego les hacen un par de preguntas y Philip contesta cosas de su experiencia con la niña y la mamá lo voltea a ver así como de, yo ni siquiera sabía que mi hija hacía eso, ¿no? O sea, como al nivel de, este señor ya conoce más a mi hija que yo. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, la mamá era muy torpe emocionalmente y por eso toma estas decisiones muy irresponsables hacia la hija. Y muy como desde lo fácil, ¿no? Porque al final creo que es eso también, desde lo fácil, pues contrata a alguien, o sea, no quiero pasar por el problema o tengo miedo de pasar por el problema de hablar de estos temas de frente, mejor contratemos a alguien que lo haga, porque al cabo le estoy pagando, ¿no? Entonces no me tengo que preocupar por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que él piense, sino te pago y haz esto, ¿no? Y Entonces, ya cuando te diga que ya no, nada más le dices que ya te tienes que ir y te vas y ya no importa. exacto. Exacto. Y creo que ese es un buen puente para el final, porque te digo, creo que me gustaron mucho estas historias. O sea, la de la niña sí me gustó, me pareció interesante todos estos que mencionas y esto que estaba mencionando ahorita. Me gustó mucho la del señor, me gustó mucho la inicial. O sea, se me hicieron, como te digo, facetas diferentes del por qué alguien recurriría a este tipo de servicios, facetas diferentes de por qué las relaciones humanas fallan. Lo que ya no me gustó tanto, o sea, me gustó mucho el cierre con el señor, te digo, creo que es parte del clímax de la película, el cierre que le dan. Me gustó mucho el arco de redención del jefe, aunque quizás, como dices, quedó un poco a medias. Me gustó que al final lo acusan de... es una gran escena, creo que es la escena más graciosa de la película, al menos la que más risa me dio a mí, como esta parte de que lo acusan de que secuestra al señor y entonces los empleados dicen, no, pues no vamos a permitirlo y en su rol de actores van y fingen que son de la policía, no, que son abogados y en eso llega el jefe también fingiendo que es de la policía y se quedan viendo uno al otro y es como, Sí, muy gracioso esa parte. y entonces al final logran sacar a Philip de la cárcel porque pues lo habían acusado de secuestro del viejito. Pero, pues te digo, todo eso hasta ahí me gustó cómo cerró. Lo único que me quedó un poquito a deber fue el cierre de la niña. Creo que, creo que podía haberse explorado más la parte del trauma, pero creo que hacen a esta niña demasiado madura y es como, ya me explicó mi mamá que te contrató. Sí lloré poquito, pero pues ya ahorita todo cool, ¿no? Y vamos a seguir siendo amigos casi, ¿no? Y es como,
no sé, o sea, yo creo que en una situación así, y que creo que hubiera reenfatizado el punto, o sea, las relaciones humanas no son de plástico, o sea, no son reciclables. Si tú a una niña a esa edad le planteas que tiene a este papá y luego la traicionas de esta manera y no solo primero la haces que sufra el abandono de nuevo, sino después se entera de que ni siquiera era su papá, pues eso debería de tener consecuencias más graves, ¿no? O sea, no sé, como que ahí me faltó un poquito, como que fue un final muy perfecto en ese sentido, como que, ay, sí, ya pasó, todo bien, pero no sé tú qué. Sí, creo que eso fue lo que me faltó, o sea, al final, por varias cosas. Te mencionaba que lo del jefe, o sea, no cerró, o sea, porque durante la película varias veces Philip le estuvo reclamando que no era como muy adecuado que estuvieran haciendo esto porque engañaban a las personas, porque implicaba un riesgo también para ellos, porque ya le habían dado un golpe a una de las actrices y quedaba, porque se daban como también contratos de disculpas, ¿no? Y entonces fingió así de que era la amante de uno y le dieron un golpe y así, ¿no? Entonces como que decía, es que esto es muy riesgoso, no, es que estamos engañando a la gente, es que no podemos estar haciendo esto y estás jugando con las emociones. Incluso él planteó el tema de ¿y por qué la gente no va a terapia, no? Y es como, pues la gente no tiene el acceso a terapia porque es Por el estigma. por el estigma, pero también porque los seguros no te cubren sesiones de terapia tan a largo plazo también. También eso influye. Y también obviamente hay un estigma muy grande para que la gente pueda ir a terapia. Y como que ya lo había planteado durante toda la película y luego te das cuenta que él también tiene una familia rentada y luego ya es como el final, todos están felices y contentos, la oficina ahora está más bonita, más colorida, la actriz regresa a trabajar cuando ya había renunciado por lo del golpe. Ujú. Y el jefe todo bien, Philip ahí está todo bien, como que ya todos parecen felices, nada más dicen que ya no van a dar servicios de disculpas, que es lo único que no ofrecen, pero todo sigue igual, o sea, como que parece que no llegó a ningún lado, o sea, como el con cada uno. Ujú. O sea, yo no decía como de ya el cambio radical de Sí, todos y claro. que ya todos se sienten bien, pero no sé, como que se me hizo un cierre raro, o sea, como que no se Ujú. sintió tan real. Eso es a lo que voy, como que no era tan real, porque nuevamente, esto que mencionas de la niña fue muy extraño, o sea, como le dices que no, la niña se sintió súper mal porque estaba muy triste, estaba muy deprimida, muy de no querer hacer nada, muy enojada y luego se encuentra, Philip va a buscarla, ¿no? Creo, afuera de la Sí, escuela ajá. para decirle que qué bueno que entró y a la escuela, lo logró y todo. Y ella le dice así como de, bueno, entonces, ¿cuál es tu verdadero nombre? Ah, y entonces eres actor, eres famoso. Ah, bueno, mi nombre, o sea, se vuelve a presentar con él y como ahora vamos a ser amigos o Ajá. ahora vas a ser mi papá de verdad o quiero que seas mi papá. O sea, no sé. Y ese fue el final, o sea, como de qué? Ajá. Como muy no pareció real. Sí. Como que siento que tenían que cerrar el tema de la niña, tenían que cerrar el tema obviamente del actor, que ese tema sí cerró. Y es como, bueno, ¿cómo lo cerramos? Pues que ahora se disculpen y se lleven bien, pero muy, no sé, Ujú, no ujú. me pareció real. Sí, y creo que al final yo creo que es un poco el tono de la película, ¿no? O sea, es lo que hablábamos ese día. O sea, al final creo que la película siempre está planteada desde este tono optimista en el que sí te muestro la realidad del Japón y te muestro la realidad de la soledad y de la dificultad de los vínculos, pero siempre es un tono relativamente optimista, ¿no? Entonces creo que tienen que cerrar de una manera optimista. Entonces, pues sí, a lo mejor no es realista, a lo mejor, te digo, tampoco se va al extremo de
se resolvió el problema de la soledad en Japón y todas estas agencias ya no son necesarias. O sea, Sí, no, pues obviamente no. se fue hasta allá, pero creo que sí se fue a un lado muy, ya todo bien, ¿no? Ya todo bonito. Cuando en realidad, o sea, yo creo que hay potencial para que alguien haga una película sobre este mismo tema, pero que lo lleve a lugares muy oscuros, porque creo que el concepto en sí mismo de rentar personas puede llegar a lugares muy, muy oscuros, pero el tono de la película no iba hacia allá. El tono de la película siempre fue muy optimista y creo que de ahí que se diera de esa manera al final, ¿no? Y como ejemplo, te decía yo ese día, a lo mejor yo ya estoy muy dañado, yo ya he visto muchas películas que acaban mal, pero yo pensaba y decía, o sea, esta señora contrata a un señor de más de 40 años de una agencia en la que no sé qué tantas credenciales tengan, qué tantas cuestiones como de respaldo legal tengan, pero contrata a un señor y le deja a su hija así solos todo el tiempo y es como, no sé qué tan seguro es eso para la niña y cómo tiene la certeza de que ese señor no tiene otras intenciones, no va a lastimar a la niña, no le va a hacer nada, o sea, no sé, para mí eso fue extraño y no sé cómo funcione en la vida real en Japón, no sé si se hagan ese tipo de contratos y que haya a nivel legal de protección al respecto, pero por eso te digo, ¿no? O sea, creo que, y como dices, la película nunca lo planteó desde ahí, o sea, nunca hay como esta ni siquiera la posibilidad de que algo así ocurra, pero es más como yo y mi pensar mal, que vi las escenas y dije, esto, no sé, es extraño, pero, pero sí. Digo, fuera de ese final optimista, creo que la película es buena por la reflexión, por cómo plantea de manera muy humana estos panoramas y deja estos cuestionamientos y a lo mejor sí cierra de manera muy positiva, pero pues yo se lo perdono porque pasé un buen rato, pero también me hizo reflexionar, ¿no? Y que creo que lo más interesante para mí después es como salir del cine y la pregunta de si tú tuvieras, que la hacen en la película, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de contratar a alguien, ¿a quién contratarías, no? ¿Y qué vacío llenarías? O sea, ¿qué persona te gustaría que entrara en tu vida si pudieras hacerlo, no? Y es como, te hace cuestionarte cómo están tus relaciones, qué relaciones están a medias, qué relaciones no están funcionando. Entonces, creo que por ese simple hecho es que yo me voy satisfecho de la Sí, película. sí, yo también. O sea, excepto por esa parte del Ajá. final que no me agradó tanto, pero por lo demás sí. Y como dices, también te lleva a eso, como a cuestionarte cosas de esta parte de la soledad, de qué tanto aceptamos las relaciones que tenemos, qué tanto no, pero también como esto de si estoy muy satisfecho o no, y, o sea, con las conexiones que tengo y también como de, y yo contrataría a una persona, porque dice, ¿no? Todos tenemos como algo que sanar. Creo que hay una parte, ¿no? Como siempre hay algo que tienes que sanar, una relación, una cosa que tienes que decirle a alguien, ¿no? Y que entonces por eso la gente va y contrata a las personas y me queda pensando como de, o sea, ¿contrataría a alguien o qué? O sea, como que te Ujú. lleva también a pensar en eso. Sí, exacto. Y digo, creo que es una reflexión eh, de a gratis, o sea, lo hace de manera orgánica la película, es como en esta interacción de dos personajes que surge la pregunta, pero ahí queda, ¿no? Y creo que por ese simple hecho yo quedé bastante satisfecho, ¿no? Entonces, pues nada, no sé si quieras agregar algo más o ya con eso No, pues cerramos. yo creo que ya con eso igual también ustedes vean la película y a ver, bueno, si ya la vieron, qué opinan, si les gustó, si los llevó también a reflexionar sobre todas estas situaciones. Y igual comenten. Sí, coméntenos qué les pareció. Si ustedes también pensaron mal como yo, cuál fue su papel favorito que tuvo Philip. No sé, déjenos en los comentarios y pues nada, seguimos con la temporada de premios. Esperen más episodios las siguientes semanas, de tanto de los premios como de lo que vaya surgiendo estos meses. Entonces, pues De nada. películas
queramos hablar aquí. Que valga la pena hacer el análisis o que tengamos cosas que decir al respecto, ¿no? Entonces, pues nada, yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye.